Vamos a, antes de entrar en el tema, vamos a meditar en dos cosas. La primera, amados hermanos, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto? Ya sea que nos pase a nosotros o nosotros lo hemos hecho. Que luego nuestra esposa o nuestros hijos o nosotros a nuestros hijos le estamos diciendo algo y no nos pone atención, o nosotros no pusimos atención cuando alguien nos dice algo, ¿verdad? Y luego se da cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, dice, me estaban diciendo algo y luego dice, ¿qué te dije? Pues no te comprendí ni qué dijiste. Sabía que me estabas diciendo algo, oía, pero no entendí nada. Y a veces así a los hijos, ¿no? Les damos un consejo y te dicen sí, pero si les preguntaras, ¿y qué te estuve diciendo? ¿Qué te estuve aconsejando o exhortando o qué te estuve diciendo? No, pues eso que me dijiste. O sea, prácticamente no puso atención. Por eso, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es para poner atención. Y a veces, amados hermanos, yo veo que siempre aquí decimos que no se vayan allá afuera al comedor y si se van, luego regresen, si van al baño, luego regresen. A veces dice, no estén en el teléfono. A veces tenemos que comprender como Dios habla de varias maneras, como el Señor Jesucristo también dice que les dijo a sus, que empezaron, cuando les estaba dando la palabra de nuestro Dios, dice que muchos empezaron a irse y nomás quedaron sus discípulos, son 12. Debe haber una multitud, nomás quedaron 12. Y pareciera que alguien quisiera decirles, pues Jesús les iba a decir, pues ya no me quedan estos 12, pues les voy a rogar que no se vayan. No, Él hizo todo lo contrario. Él les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Pero entonces respondió Pedro y dice, no, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Entonces habían comprendido la palabra de nuestro Dios. Habían comprendido que Jesús hablaba palabras de verdad, hablaba la doctrina de nuestro Dios. Pero, amados hermanos, podemos mirar que muchos del pueblo sabían. ¿Cómo sabían? Por las escrituras, por los profetas, por los rabinos. Sabían la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿por qué Mateo, ¿por qué Mateo trabajaba para el gobierno? Él ya sabía de los mandamientos, sabía de la doctrina. Amados hermanos, este tema le he titulado Haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y esto nos debe de llevar a concientizar lo que es la voluntad de nuestro Dios y cómo estoy poniendo por obra la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener el conocimiento y que lo vivamos, que lo pongamos por obra. Porque si nos ponemos a preguntar allá afuera, todo el mundo dice que es cristiano, porque según cree en Cristo, ¿verdad? Bueno, esta escuela nos lleva a que tenemos que tocar lo que muchas veces nos dicen, pero ahora de otro punto de vista, de otro punto de perspectiva, haciendo la voluntad de Dios. Y dice Proverbios, amados hermanos, Proverbios, capítulo 2, verso 1. Me siguen con su vista. Proverbios, capítulo 2, verso 1. Y para que comprendamos, pues les voy preguntando de lo mismo que vamos leyendo. Dice Proverbios capítulo 2, verso 1.
Dice así la palabra de nuestro Dios: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí dice nuestro Dios por medio del rey Salomón: Hijo mío, si tomares mis palabras. Bueno, vamos a ver, amados hermanos, que ¿quién no tiene una Biblia? Casi todo el mundo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quién la lee? Pocos. Ahora le vamos a añadir algo más. ¿Quién la discierne o la comprende? Pues más pocos. Y a veces, amados hermanos, decimos que somos la iglesia de Dios, porque lo somos, y sí somos. Pero para ser aquel hombre temeroso de Dios, tenemos que poner por obra la palabra de nuestro Dios. Y aquí dice, amados hermanos, en el verso dice 5, entonces, cuando la escudriñas y la comprendes, entonces y la pones por obra, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Un arquitecto, un doctor o alguien que tiene una profesión muy que es de grande conocimiento y estudio. Una cosa es cuando va a la universidad y tiene ese conocimiento, y otra cosa es cuando lo pone en práctica, que es arquitecto y que dice, él hizo un edificio de tantos pisos y es hasta recomendado porque lo que pidió aquella persona que ordenó hacer ese edificio, dice, lo hizo tal como él se lo pidió. Es poner en práctica su conocimiento de que tiene esa sabiduría en ese oficio. Aquí, amados hermanos, en la doctrina, para que nosotros comprendamos el temor a Jehová, que es un temor reverencial, porque Dios nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces comprendemos que la avaricia es idolatría, que el amor al dinero es idolatría. Como dijo Cristo, el que me amare más a mí que a madre, que a padre, que a mujer, que a hijos, es digno de mí. Se entiende en la obediencia a Dios y al consejo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si a veces en lo poquito claudicamos, mi papá no va, yo no voy. Mi mamá no va a la iglesia, yo no voy. Mi mujer no va, yo no voy. El esposo ya no quiere ir, la mujer dice no va. Pero hubo aquellos hombres del ayer que pusieron a Dios sobre todas las cosas. Hubo temor en ellos. Entonces dice aquí, amados hermanos, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces vamos a ver, amados hermanos, que en oír es una parte, pero el poner por obra es otra parte, ¿verdad? Y las dos cosas traen consecuencias. Si la ponemos por obra, pues vamos a estar nos vamos a añadir a esos 144,000. Y vamos a aprender ese cántico. Y lo vamos a poder cantar cuando regrese Cristo. Y vamos a habitar la tierra. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años. Y vamos a tener la vida eterna. Donde vamos a poder ver al Padre que dice que va a descender y que Él será Dios sobre todas las cosas y sobre todo su pueblo, ¿verdad? Sobre toda la iglesia, sobre todo aquel que bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que mirar que muchas veces nos falta
Nos falta tener temor delante de nuestro Dios, tener fe en poner por obra la palabra de nuestro Dios, porque dice, amados hermanos, Santiago 1, y no nos vaya a pasar eso, amados hermanos, porque Pablo dice que muchos salieron de Egipto y que fueron bautizados bajo la nube y en la mar, pero hubo en muchos de ellos que no se agradó nuestro Dios. ¿Por qué? Porque les faltó fe y hubo incredulidad, ¿verdad? Dice Santiago, amados hermanos, capítulo 1. Aquí sí voy a pedir que me ayuden a leer, amados hermanos, que me ayude a leer los primeros 3 versículos de Santiago 1:16. Los primeros 3. Sería el 16, 17 y 18 de Santiago 1, verso 16, 17 y 18. Adelante, nuestro hermano Pedro. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Dice, amados hermanos, aquí Santiago, ¿verdad?, que toda buena dádiva viene de Dios. ¿Y qué nos ha dado? Su doctrina. Nos ha dado a su Hijo, el ejemplo vivo, cómo vino a enseñar, de tal manera que lo vivió en carne propia, hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque de nuestro Señor Jesucristo decía, cuando oraba al Padre, dice, yo sé, dice, gracias Padre porque me escuchas. Porque en hacer tu voluntad, eso he hecho. Entonces, amados hermanos, de tener el conocimiento es una parte, pero el poner por obra lo que Dios nos ha enseñado es la otra parte. Y dice aquí, amados hermanos, Él de su voluntad nos ha engendrado. ¿Con qué nos ha engendrado? Con su palabra. De verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo dijo Cristo, ¿verdad? En la resurrección serán semejantes a los ángeles. Entonces, amados hermanos, hay que comprender que tenemos una gran oportunidad y un gran don de Dios, que es la palabra de nuestro Dios, y que a veces las distracciones de la vida, a veces las cosas que pasamos, que vivimos, nos distraen, pero tenemos que esforzarnos, porque aquí sigue diciendo, amados hermanos, dice el verso 20. ¿Quién me quiere ayudar a leer otros 3 versículos? Es Santiago 1, leyó 19, 20 y 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces, ahí, amados hermanos, lo primero que dejamos de poner la ira. Tenemos que de poner la ira. Lo primero que tenemos que hacer de poner la ira. Hay veces, ¿cómo se manifiesta la ira? Pues a veces, amados hermanos, cuando vamos, por ejemplo, vamos a mirar el sábado, ¿no? Dice la palabra de nuestro Dios que si retrajéramos del sábado su pie de hacer su voluntad santo y nos deleitáramos. Pero la ira, amados hermanos, se manifiesta en que el hombre se aira porque perdió trabajo, por la forma económica, por la enfermedad, por los hijos, por la esposa, por el esposo, por las cosas que les son contra para poder obedecer. Pero, amados hermanos, también la ira a veces que nuestro sentido, cantábamos en la mañana, o ayer, sí en la mañana, el paz, cuál dulce paz.
Ayer les mencionábamos, hermanos, que hay gente que porque está lloviendo se enoja. Ay, es que está bien feo el día. Pero no comprenden que la lluvia es vida. Vida a las plantas, vida a los animales, vida a nosotros. Entonces hay que verlo de tal manera que qué bueno que Dios envía la lluvia, la nieve, el frío, el calor, porque eso es la vida por eso se mantiene la vida. La vida silvestre, la vida de los animales, la vida humana, la vida de los árboles. Entonces hay que comprender. A veces el hombre se aira porque dice, es que no tengo dinero, no tengo casa y comida. Pero que dice nuestro Dios, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Entonces, amados hermanos, la ira. A veces batallamos con los hijos, con las hijas, ¿verdad? Que no quieren obedecer. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice, no los irrites, pero no los dejes de exhortar también. En palabra del Señor. Y a veces no usamos la palabra del Señor, a veces usamos nuestras palabras. Cuando dice palabra del Señor, quiere decir que nos sentemos, dialoguemos y les digamos lo que es la voluntad de nuestro Dios. Pero también si el muchacho o la muchacha no quiere entender, le digamos, mira, te puede pasar esto o nos puede pasar esto si no obedecemos a nuestro Dios. Entonces tienes el conocimiento, lo que debes de hacer, pero también tienes el conocimiento que si no lo haces, te va a acontecer eso. Un anciano me decía en la iglesia, dice, aquí han venido jóvenes, adultos, matrimonios, y hay algunos que han escuchado el consejo, pero hay algunos otros que no han escuchado el consejo que doy, no mío, sino de lo que dice la palabra. Y ambos han recibido el pago de cómo actúan. Aquel que escucha el consejo, pues ha salido de su problema. Pero aquel que no ha escuchado el consejo, ha recibido el pago de no escuchar su consejo. Imagínense a un anciano en años que tiene conocimiento de la palabra de nuestro Dios y que tiene conocimiento de la vida. Imagínense cuánto más a nuestro Dios, que es el conocedor de todas las cosas, que nos aconseja para bien. Y a veces el ser humano no entiende, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y lo decía también el Señor Jesucristo. Dice, amados hermanos, seguimos leyendo, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Mas sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lo que quiere nuestro Dios es que la oigamos y la pongamos por obra. Porque si no hago eso, dice, solamente soy oidor. ¿Y qué está pasando conmigo, con mi persona? Me estoy engañando yo solo. Digo que soy cristiano, pero en verdad no lo soy. Digo que soy temeroso de Dios, pero no lo soy. Digo que tengo la doctrina, pero no es verdad, porque no la vivo. Entonces, a veces me puedo estar engañando, ¿verdad? Yo mismo, yo solo. En cuando hago la voluntad de nuestro Dios o no la hago. Dice el 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se le olvidó cómo era, ¿verdad? De su rostro, cómo era. Entonces, es muy importante esto porque a veces dice, conocemos los 10 mandamientos. Conocemos la ley de alimentación, conocemos las 3 fiestas y cómo a veces pasa de que no las cumplimos como Dios quiere. Y a veces el hermano o la hermana se molesta, ¿no? Dice, porque luego le dice, es que a veces, amados hermanos, hay que esforzarnos, porque a veces somos fiesteros. Y ahí dice, híjole, lo dijo por mí. No, hermano, apenas me empezaba a acercar y ya pues, se le ocurre decir que nomás soy fiestero. O luego dice, hermanos, guardemos el sábado de tarde a tarde, porque así dice Éxodo, ¿verdad? De tarde a tarde, el Levítico, holgaréis mis sábados. Y dice, hermano, pero fui a terminar un trabajo, y ahí ¿cómo le hago? Dios sabe que tengo necesidad para pagar mis
Y también ponen el texto, ¿no? Dentro de la iglesia casi no, pero en el mundo sí. Y si se cayere mi oveja, no la voy a ir a sacar. Y quieren meter esas excusas. Dice también Eclesiastés que lo falto no se puede contar. Porque dice aquí, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, vean lo que dice la palabra, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo. O sea, tengo el conocimiento, pero después se me olvidan. Olvidar quiere decir lo dejo de hacer. Es como a veces al hijo, ¿no? Se le dice, mantén aquí limpio tu cuarto. No, sí, lo limpia y después pasa unos 2, 3 días, se le olvida y lo tiene igual. Dice, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces dice que es bienaventurado cuando lo pone por obra. ¿Por qué, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dice que los fariseos, los escribas, querían encontrarlo en una falta, pero no pudieron. Dice, porque Él hablaba con autoridad. ¿Cuándo se habla con autoridad? Cuando se pone por obra la palabra de nuestro Dios. Pero cuando no hay ese temor y ese manifiesto, pues lo van a señalar a uno. Tú que me aconsejas y haces esto. Tú que dices esto y haces esto lo otro. Entonces no hay autoridad para redarguir. Al contrario, si él trata de redarguir, ¿qué va a hacer? Pues va a salir redarguido también. A veces, amados hermanos, hay muchas cosas que a veces tenemos que poner en práctica con nuestros hijos. A veces nosotros tenemos que sentarnos y dialogar con ellos, por qué no es bueno que se alejen de la iglesia. ¿Por qué no es bueno que vean que las cosas de allá afuera, como en el mundo que ofrece, ¿verdad? Ofrece buenos trabajos donde tienes que trabajar viernes y sábado y te pagan bien, la fama, los amistades, pero te van a llevar ¿a dónde? Alejarte de Dios. ¿Y por qué dice la palabra de nuestro Dios? Tenemos que poner pues, el amor al dinero es la raíz de todo mal. A veces lo que te ganes no te va a sacar de un problema que tú, por no deberla o no temerla, o por estar en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, todo lo que tengas no te va a ayudar a salir de ese problema. O hay veces también que pueden pasar muchas situaciones, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice, porque vamos a poner un ejemplo ya porque el tiempo avanza. Dice San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Este ejemplo bíblico, amados hermanos, de hombres que hasta eran doctores de la ley. San Mateo capítulo 3, verso... Parece que no lo tengo bien. Bueno, vamos a buscar otro primero en lo que encuentro este. Dice San Mateo capítulo 23, amados hermanos, versículo 1. San Mateo capítulo 23, versículo 1. 23, capítulo 23, verso 1. ¿Quién me quiere ayudar a leer los 3 versículos que está ahí? Dice Así. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de los escribas y de los fariseos, ¿verdad? Que ellos tenían el conocimiento de nuestro Dios por medio de Moisés, ¿verdad? De la cátedra quiere decir el estudio, la enseñanza.
Y aquí vemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le está poniendo un claro ejemplo a los que lo escuchaban, a los que lo seguían. Dice: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, teniendo un conocimiento de la doctrina avanzado. Así que todo lo que os dijeren guardadlo, guárdalo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ahí está el problema, ahí está el peligro, ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿De qué me sirve, amados hermanos, conocer de los mandamientos si no los pongo por obra? De nada me sirve. ¿De qué me sirve conocer la ley de alimentación si no la pongo por obra en mi vida personal o con mi familia, con mis hijos, en decirles, enseñarles, esto sí se puede comer, esto no? Entonces, porque vamos a ver, amados hermanos, lo que dice San Mateo capítulo 5, era el 5, amados hermanos, el texto anterior, San Mateo capítulo 5, en su verso 20. ¿Quién me quiere ayudar a leer ese versículo? Dice así: Adelante, mi hermano. porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Aquí Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Primer punto. ¿Conocían la ley? Perfecto. Conocer. Sabían qué es lo que deberían de guardar. Los mandamientos, las leyes de nuestro Dios. Pero ponían por obra algunas y habían dejado lo más grave, ¿verdad? Que es el juicio y la misericordia, que en esto está hablando expresamente de los mandamientos de nuestro Dios. Tal vez guardaban el sábado, pero también lo guardaban como a ellos les parecía que debían de guardarlo. Entonces dice que el juicio y la misericordia se habían olvidado, ¿verdad? De ellos. ¿Por qué? Porque vamos a volver, amados hermanos, a mirar aquí que ellos habían dejado parte de los mandamientos. Dice, amados hermanos, San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, en su verso 34. Sí, 34. ¿Quién me quiere ayudar a leer? 34, 35, 36 y 37 de San Juan, capítulo 8. Jesús le respondió: de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Bien, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo les decía, ¿verdad?, a los fariseos, ¿verdad?, y a los judíos que lo escuchaban, ¿verdad? Dice, así que así que el siervo no queda en casa. Así que si el Hijo, el 36, os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando de él, ¿verdad? Sé que soy simiente de Abraham, pero ¿qué hacen? Procuran matarme. Dice el 39, para seguir con la misma lectura. Respondieronle y dijeron: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero a ellos lo querían matar, ¿verdad? Lo querían matar por hablar la palabra de nuestro Dios y por decir la verdad. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que les pone un panorama, ¿verdad? Pues si ustedes dicen que son hijos de Abraham, entonces tienen que hacer las obras que Abraham hacía.
Dice el 40, empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es. O sea, decían, nuestro padre es Dios y somos padre de Abraham, descendientes de Abraham. 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me envió. Pero el texto clave es el 43, que dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Amados hermanos, entonces aquí vamos a sacar la enseñanza. Si los judíos sabían la ley, lo cual dice no matarás, pero querían matar a Jesús, ¿habían comprendido el mandamiento? No. ¿Habían comprendido la voluntad de nuestro Dios? No. Y luego decían que eran hijos de Abraham. ¿Y cómo fue Abraham? Temeroso de Dios, que fue llamado amigo de Dios, padre de la fe, que cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, ofréceme a tu hijo, enséñale a tus hijos la palabra, la doctrina, Abraham todo eso hizo. Entonces aquí vamos a ver, amados hermanos, que dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Y eso me lleva a recordar la escuela. Que ese cántico, amados hermanos, por eso solamente los 144,000 lo aprendieron, porque dice que fueron hallados sin engaño. Eran puros. Eran temerosos. Que nada lo que les pasó en su vida hizo que se retractaran de obedecer y poner por obra la palabra de nuestro Dios. Nada. Como decía el apóstol Pablo, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni nada de esto. Ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo por venir. Ni aquello, ni nada. Persecución, cuchillo, angustia, hambre, nada de eso. Enfermedad, naufragio, no, nada de eso. Porque tenía fe, tenía temor delante de nuestro Dios. Y vamos a mirar, hermanos, ejemplos rápidamente. ¿Qué dice aquí? San Juan 1:47. ¿Quién lo tiene? Y que alguien más busque San Lucas 1:5. 2 hermanos, una hermana, un hermano, o 2 hermanos, 2 hermanos. Primeramente San Juan 1:47. Solamente el 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Entonces Jesús vio a Natanael y dijo, he aquí un hombre obediente a Dios en el cual no hay engaño. A ver, San Lucas capítulo 1, verso 5 nada más. San Lucas capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer, era de las hijas de Aarón y se llamaba Isabel. Amén. ¿Ambos qué? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo andaban? Justos en todos los mandamientos de nuestro Dios. Entonces ahí podemos ver ejemplo de un matrimonio que caminaba conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, dice allá Amós, ¿verdad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden. Por eso, amados hermanos, en el matrimonio, y mayormente cuando somos matrimonio en las cosas de nuestro Dios, que somos, que ya somos, o nos decimos que somos obreros, tenemos que comenzar en trabajar juntos de la mano en la obra del Señor. Porque de alguna manera somos los primeros que tenemos que manifestar que
que debemos de andar semejante a este matrimonio, que los dos andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor. Y si andaban irreprensibles, quiere decir que pues eran vistos como un matrimonio temeroso, como Aprila y Priscila y Aquila, ¿verdad? Un matrimonio que eran evangelistas. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos ha enseñado hoy que el temor y la obediencia, porque lo puedo decir como muchos dicen, yo tengo fe. Ok, ¿tienes fe? A ver, en tu fe tiene que haber obras, como dice Santiago. Yo creo que el sábado, pues si es el sábado del Señor, como decía el rey David, una cosa he demandado a Jehová, que voy a estar en los atrios de Jehová todos los días, cada séptimo día, al menos que esté enfermo, al menos que no pueda estar por una razón mayor, pero fuera de ahí, porque a veces somos probados en el sábado. Puedo poner de ejemplo cada uno de los mandamientos, pero por ejemplo el sábado, que el trabajo o a veces el frío, el calor, o a veces la lluvia, eso nos detiene. O puedo poner a veces, como dice, amados hermanos, dice, no hurtarás, no robarás. ¿Y qué dice Malaquías? Como Dios le decía al pueblo, todos ustedes me habréis robado. ¿En qué te hemos robado? Pues las primicias, las ofrendas y el diezmo. A veces ahí en lo poco somos calados, ¿verdad? Y aquí, así que vemos, amados hermanos, o por ejemplo vemos nosotros que somos hijos o tenemos hijos, o somos hijos también de los padres. A veces dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y a veces caemos como los fariseos, dicen, ya lo que ofrendé a la iglesia, lo que di allá de ayuda a la iglesia, esa bendición va a llegarle a mis padres. Así decían los escribas y los fariseos. ¿Y qué les decía Cristo? Invalidando el mandamiento de nuestro Dios, dice. Porque los padres deben de ser con socorro. También debe de socorrer a los padres. Vamos a mirarlo, amados hermanos, rápidamente. San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15. Verso 4. Eso nos debe porque a veces se ve mucho eso, amados hermanos, más en estos tiempos, que a veces los hijos ya a veces ni a la iglesia quieren ir. Y si no quieren obedecer a Dios, pues menos nos van a obedecer a nosotros, ¿verdad? Si no hay temor. Sí, adelante. Es San Mateo capítulo 15, 4 al 6. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que infiere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Dice, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. Ellos se enfocaban más en las tradiciones que en estos mandamientos que son de vida, que son de bendición, que nos lleva a la vida eterna. Por eso Cristo les decía a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor. A veces le dices al hijo, ayúdame en esto. Pues que soy tu sirviente. A veces le dice al hijo, contribuye a esto. Pero, ¿por qué? Yo no te pedí que me trajeras al mundo. A veces le dice al hijo, tira la basura, lava los trastes, ayúdanos, levanta la mesa. Y a veces el hijo, ¿qué dice? No, hazlo tú, pues yo tengo mucha tarea o qué sé yo, nomás excusas, ¿no? Pero lamentablemente, amados hermanos, yo fui niño, yo fui joven y ahora les puedo decir que a veces uno no comprende todo lo que los padres pasan hasta que uno lo vive. El trabajo, la responsabilidad, cómo se gana el pan de cada día. Entonces nuestros hijos van a comprender cuando ellos tengan un gasto, solos ellos, que tengan que pagar su carro, su teléfono, su apartamento, que tengan que lidiar con sus responsabilidades, que se descompuso su carro. Entonces van a comprender, van a decir, mi papá, mi mamá, mis papás tenían razón. Hasta entonces, hasta que lo viven. Amados hermanos, por eso hay que sentarnos y decirles la palabra de nuestro Dios y el consejo de nuestro Dios
y ahí también nosotros estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Dice, instruye al niño, instruye al joven, y aunque esté grande, dale consejo. Ya depende de él si escucha o no escucha. Les invito a que se pongan de pie y busquemos Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, y nos saltamos al 9. Son 3 versículos que vamos a leer. Y a veces, amados hermanos, esto le pasó al pueblo y muchos perecieron y no heredaron la tierra, y otros, pues dice que también no alcanzaron la vida eterna. ¿Por qué? Porque no pusieron por obra la palabra de nuestro Dios. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2, y nos saltamos al 9. Y que estas palabras se queden muy grabadas en nuestra mente, que ese es el corazón de cada uno de nosotros. San Mateo capítulo 28, verso 1 y 2, y terminamos, o sea, nos brincamos o nos saltamos al verso 9. Todos juntos dice la palabra de nuestro Dios así. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. 9. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo, santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Me salté uno, perdón, hermanos, pero ahí está, que vendrán todas sus bendiciones. Bien, amados hermanos, que Dios nos siga guiando con su palabra. Recibamos a nuestro hermano superintendente de paz a vosotros.